Muchas veces hemos orado por un cambio para nuestra nación Honduras, recordándonos el pasaje de 2 Crónicas 7:14, donde rogamos porque nuestro país sea libre de tanta delincuencia y corrupción. Ese pasaje dice: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Miren, a pesar que la delincuencia y la corrupción han aumentado exageradamente en el 2022, muchas personas en este país han llegado a la conclusión de que nuestra nación ha pasado por el punto de sin retorno en su rebelión contra Dios. Muchos ya no creen que haya esperanza para Honduras. Nuestro país ha llegado demasiado lejos, rechazando a Dios con sus crímenes. Pero siendo optimistas, no debemos perder la fe en lo que respecta a la esperanza en un Dios que sí escucha. Tenemos que enfatizar que aunque muchos crean que ya no hay esperanza para Honduras, hay una esperanza maravillosa para aquellos que ponen su fe en Jesús. Sí, hay pesimismo en la profecía bíblica, pero es para los incrédulos, para aquellos que rechazan la gracia que Dios provee por medio de la fe en su Hijo Jesús. ¿Significa entonces que el destino para nuestra nación está sellado y que no debemos hacer nada? De ningún modo. Debemos ser sal y luz, protegiendo y hablando a favor de la integridad. Pero hay algo mucho más importante que debemos hacer y es compartir el Evangelio a muchas personas rápidamente. Para aquellos que ponen su fe en Jesús hay una esperanza maravillosa. Pero tenga cuidado en poner en duda las palabras de Jesús. No se comporte usted como Tomás, quien siempre con su pesimismo salía dudando de lo que Jesús decía. Juan 14, 1-6. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 11:11-16. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Juan 20:24-29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire, Tomás era conocido como Tomás el Incrédulo. Los otros discípulos, emocionados, trataron de decirle: Tomás,
ha resucitado, ha resucitado. Tal como dijo que lo haría, ha resucitado de entre los muertos. Y Tomás, cuyo corazón se había roto por los acontecimientos recientes, aparentemente había decidido que era mejor ser pesimista que ser optimista y decepcionarse. Respondió: si no veo en sus manos la huella de los clavos, y meto mi dedo en la huella de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Tomás habla de Jesús con pesimismo. Pero con gracia y misericordia, Jesús intervino en la batalla de Tomás contra la desesperanza y lo llenó de vida. Jesús le mostró a Tomás sus heridas. Se estaba comunicando con Tomás. Está bien que te lastimen. Está bien si estás herido. Las heridas no tienen que ocultarse con vergüenza. Una de las formas en que sanan nuestras heridas es cuando las compartimos con nuestro Salvador Jesús. Él nos dice: está bien creer, está bien confiar, esperar en grande, está bien tener esperanza, porque yo soy fiel, así que puedes poner tu esperanza en mí, dice el Señor. Miren, hermanos, se cuenta la historia de dos niños. Uno era optimista y el otro pesimista. Los dos niños fueron llevados a dos habitaciones y dejados ahí por un rato. El pesimista fue llevado a una habitación que estaba llena de maravillosos juguetes nuevos. El optimista fue llevado a una habitación que contenía solo unos pocos artículos: una pala para heno, una pila de estiércol de caballo y una fianza para heno. Después de algún tiempo, los hombres regresaron para ver cómo estaban los niños. Para su sorpresa, encontraron al pesimista en la habitación, en una esquina sentado con todos los juguetes. Ni siquiera había tocado un juguete. Cuando se le preguntó: ¿por qué?, el niño dijo: es que simplemente sabía que si jugaba con un juguete se rompería, así que no toqué nada. Con curiosidad por el otro chico, fueron a su habitación y, para su sorpresa, cuando abrieron la puerta, encontraron un enorme agujero con tierra que se arrojaba a un ritmo frenético. Miraron hacia el hoyo y el niño estaba usando la horquilla para cavar un hoyo. Le preguntaron: ¿por qué estaba haciendo esto? Y esta fue su respuesta: vi el estiércol y el heno aquí, así que pensé que en algún lugar tenía que haber un caballo. Mire, la forma en que vemos las cosas seguidamente afecta en gran medida nuestras respuestas en la vida y nuestras actitudes. En muchos sentidos afecta la calidad de nuestra vida. Y si estamos sofocados o creciendo, nos daña. Tomás era el pesimista del grupo, pero Jesús lo amaba y lo ayudaba a crecer más allá de su perspectiva negativa. Miren, en Primera de Reyes 19:4 encontramos un relato. Dice que Elías oró para poder morir y dijo: ¡basta! Ahora, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. He sido muy celoso por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espadas a sus profetas. Solo quedo yo y buscan quitarme la vida. Elías experimentó la intensidad de la fatiga y el desaliento después de sus grandiosas victorias espirituales. Antes Dios había respondido su oración trayendo la derrota de los profetas de Baal y la respuesta a su oración por lluvia. Muchas veces pasa que después de nuestras victorias viene el desaliento, especialmente aquellas que requieren esfuerzo físico o que producen una gran emoción. Cuando nos sintamos deprimidos después de una gran experiencia espiritual, recordemos que el propósito de Dios para nuestra vida todavía no se ha terminado, hermanos. Todos necesitamos esperanza para vivir. De lo contrario,
nos daremos por vencidos. Mire, le contaré una historia. Hace algún tiempo, investigadores de la Universidad de Duke decidieron que pondrían a prueba la frase: donde hay vida, hay esperanza. Esto para ver si era realmente cierta. Pusieron ratas de laboratorio en el agua, en una situación en la que no había posibilidad ni esperanza alguna de escapar. Los científicos querían saber cuánto tiempo seguirían nadando las ratas cuando no tuvieran capacidad de sobrevivir. Lo que observaron fue que las ratas en ese ambiente feo nadaban por un rato buscando escapar. Cuando parecía que las ratas perdían la esperanza de encontrar una salida, simplemente metían la cabeza bajo el agua y se ahogaban. Luego, cuando los científicos pusieron a las ratas en una situación en la que sería difícil de escapar, pero posible, las ratas continuarían nadando durante horas hasta que sus corazones fallaran por el esfuerzo. Lo que los científicos decidieron es que en realidad habían demostrado lo contrario de donde hay vida hay esperanza. Habían probado que donde hay esperanza hay vida. Es decir, usted y yo necesitamos esperanza para poder vivir. Proverbios 13:12. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero el anhelo cumplido es el árbol de vida. Ya sea que elijamos reaccionar a los eventos con esperanza o desesperanza, marca la diferencia en la forma en que experimentamos la vida. ¿Existe una predisposición genética a ser optimista o pesimista? Parece que hay varios ejemplos de héroes bíblicos que eran pesimistas naturales. Elías, Moisés, hasta Pedro. Pero incluso si esto fuera cierto, la buena noticia es que Cristo puede ayudarnos a vencer el pesimismo y reemplazarlo con optimismo bíblico. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hay una gran diferencia entre el optimismo mundano y el optimismo bíblico. ¿Por qué, hermano? El optimismo mundano es subjetivo y se basa en la situación actual de uno y la autoevaluación de la capacidad para superar obstáculos, los cuales pueden estar equivocados. Pero el optimismo bíblico no tiene nada que ver con nosotros. Es el acto de depositar nuestra confianza en nuestro Dios fiel y todopoderoso. El optimismo bíblico consiste en anclar nuestra esperanza en Cristo. De hecho, podemos aprender mucho del relato clásico del optimismo bíblico que se encuentra en Números 13, la historia de Josué y Caleb. ¿Recuerdan ustedes? Donde ellos fueron a espiar la tierra prometida. Moisés y los israelitas habían llegado al límite de la tierra prometida, la tierra de bendición y del favor de Dios. Era el territorio que Dios les había dado, que representaba la vida abundante que Dios tenía destinado para sus hijos. Pero antes de que pudieran entrar y resolverlo, Dios instruyó a Moisés para que enviara a 12 exploradores o espías para mirar alrededor, para que pudieran desarrollar una estrategia militar. Esto lo puede leer usted en Números 13:26. 12 hombres fueron enviados y devueltos. Hablaron de gigantes, de ciudades fuertemente fortificadas. Pero también trajeron evidencias de fantástica abundancia y fertilidad. 10 eran pesimistas, desesperados y derrotados por lo que vieron, pero 2 pusieron su confianza en Dios creyendo que Él los haría exitosos en la batalla. Dice en Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos enseguida y tomemos posesión, porque bien podemos vencerla. Y Josué dijo:
Si Jehová se complace en nosotros, entonces Él nos traerá a esta tierra y nos entregará una tierra que emana leche y miel, porque son nuestro pan. Su protección se ha apartado de ellos y el Señor está con nosotros. No les temáis. Números 14, 8 al 9. Mire, hermanos, tanto los pesimistas como los optimistas experimentaron y vieron las mismas cosas en la tierra prometida. Las mismas ciudades, los mismos gigantes, las mismas uvas masivas. Entonces, ¿cómo derrotaron Josué y Caleb el creciente pesimismo y abrazaron el optimismo bíblico? Uno, tenían la mirada hacia arriba, una mirada correcta. En pocas palabras, tenían una visión adecuada de Dios y su carácter. Mientras que los demás tenían una visión muy diferente y negativa de Dios. Ellos murmuraron: ¿por qué nos ha traído el Señor a esta tierra para caer a espada? ¿Para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean víctimas? ¿No sería mejor para nosotros regresar a Egipto? Números 14:3. Mire, sus palabras pesimistas acusaron a Dios de ser infiel y sin amor. En otras palabras, ellos estaban diciendo: bueno, a Dios no le importa. Dios nos ha abandonado. Dios no está interesado en nuestro bienestar. No se puede confiar en Dios. Pero ¿recuerda usted la visión de Dios que tenían los dos optimistas? La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra muy buena. Si el Señor se complace en nosotros, nos traerá a esta tierra y nos la dará. Una tierra que emana leche y miel. Gloria a Dios. Sus palabras demostraron que conocían el carácter de Dios, que Él era un buen padre. En otras palabras, ellos estaban diciendo: Él escuchó nuestros gritos en Egipto. Nos envió un libertador para darnos libertad. Nos dio agua de una roca y maná del cielo. Nos alimentó con codornices hasta que nos salían por las orejas. Hizo que nuestros zapatos y nuestra ropa no se gastaran. Mire, en cada paso del camino Dios ha estado con nosotros, hermanos. Su rostro ha resplandecido sobre nosotros y su bondad nos ha sido evidenciada. Y ahora Dios nos ha destinado a la tierra prometida. Dos grupos de personas, los optimistas y los pesimistas. Lo que marcó la diferencia fue su mirada hacia arriba, su visión de Dios a su carácter. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros la misma mirada hacia arriba? Solo recuerde el amor infinito de Dios. Recuerdo haber compuesto una melodía para una radio, la cual decía: levanta tu mirada hacia los cielos, atrévete a creer que sí se puede. Hay una misión que compartir. Hay un Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice Romanos 8:32. Entonces, ¿cómo derrotaron Josué y Caleb el creciente pesimismo y abrazaron el optimismo bíblico? Se miraron en el espejo derecho. Los pesimistas espías se miraron por el espejo de sus circunstancias. Hay gigantes en esa tierra. Pero Josué y Caleb miraron a través del espejo de la palabra de Dios y sus promesas para ellos. ¿Y cuál era esa promesa? Dios les había dicho: yo les he dado esta tierra. No ignoramos las circunstancias ni negamos la realidad, pero la Biblia nos ordena que no caminemos por reacciones instintivas a nuestras circunstancias. Porque 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos y no por vista. Las circunstancias pueden ser reales, pero no siempre dicen la verdad.
La palabra de Dios dice la verdad. Y si miramos a través del espejo de las circunstancias, el pesimismo nos robará nuestro destino en Dios. Pero cuando miremos a través del espejo de la palabra de Dios, vamos a experimentar un resultado muy diferente. Pero el que mira atentamente la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, y no es un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace, dice Santiago 1:25. ¿Quiere ser bendecido para experimentar todo lo que Dios tiene para usted? Entonces mire su circunstancia en el espejo correcto, la palabra de Dios. Hagamos una vez más la interrogante. ¿Cómo derrotaron Josué y Caleb el creciente pesimismo y abrazaron el optimismo bíblico? 3. Pensaron y dijeron las cosas correctas. Aunque reconocieron que la tierra era buena y bendecida, los 10 pesimistas se concentraron en el problema que tenían ante ellos, los gigantes. Y debido a que se encontraron en el problema, estaban condenados. Pero Josué y Caleb se enfocaron en la promesa simbolizadas por uvas masivas. En pocas palabras, los que caen presa del pesimismo se centran en sus problemas. Aquellos que vencen al pesimismo se enfocan en cambio en las promesas de Dios. Dicen lo que Dios dice sobre ellos mismos y sobre sus circunstancias. Es solo un hecho simple en la vida y en algo poderoso de Dios, que vencer en la vida depende en gran medida de lo que pensamos, porque lo que pensamos determinará las palabras que decimos y las acciones que tomamos. No sé si me di a entender. Proverbio 18:21. Que la muerte y la vida y el poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto. ¿Qué palabras de vida va a decir usted cuando el pesimismo trate de surgir dentro de su vida? Independientemente de su desafío particular, una cosa es segura: vencerá el pesimismo y la desesperanza y desarrollará el optimismo bíblico. Cuando se mire en el espejo de la palabra de Dios en busca de aliento, hable y medite sobre estas promesas, hermano, y la fidelidad de Dios. En conclusión, recuerdo estar sentado junto a mi hija Valerie de 12 años un domingo por la mañana en la iglesia. Y le pedí hacer algo y su respuesta fue: no puedo. Entonces fue cuando le mostré el pasaje de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando ella leyó este pasaje me dijo: la Biblia dice todo. Y le respondí: así es. La Biblia dice todo. Así que con Cristo a tu lado puedes lograr muchas cosas. Él será tu ayudador. Desde ese día ella ha sido muy optimista en muchas cosas que le he pedido hacer. Amados, para poder estar contentos en medio de las circunstancias que nos rodean, el secreto es estar en el poder de Cristo que nos fortalece. Usted puede tener muchas necesidades o descontentos porque no tiene lo que desea hacer. Usted necesita aprender a apoyarse en las promesas de Dios y en el poder de Cristo que nos ayudará a contentarnos a pesar de nuestra situación difícil. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amados, recordemos que los creyentes incluso tenemos la esperanza de escapar de este mundo de inmoralidad y violencia que se oscurece constantemente. Esa esperanza se llama el rapto de la iglesia, que ocurrirá antes de que comience la gran tribulación. Sí, los creyentes de la era de la iglesia, tanto los vivos como los muertos, seremos sacados de este planeta antes de que Dios comience a derramar su ira sobre las naciones rebeldes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo olvide. Que Dios le bendiga.
Podcast Productions. Brillando en la red.